Tenía solo 6 años cuando mi madre me ofreció a un desconocido a cambio de un plato de arroz con frijoles y un pedazo de carne. No me miró a los ojos, no dijo adiós, solo cerró la puerta detrás de mí, y nunca más volví a casa. Antes de empezar, suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde qué ciudad nos estás viendo. Esta historia fue escrita desde el corazón, y duele contarla, pero es hora de que se sepa toda la verdad. Ahora que tengo 84 años, he decidido contar lo que durante décadas fue un secreto tan doloroso que ni siquiera me atrevía a pronunciarlo en voz alta. Me llamo Magdalena, y sí, fui vendida, no como en los libros de historia, donde las personas eran encadenadas y subastadas. Lo mío fue peor, porque fue mi propia madre la que me entregó, la que me empujó hacia la boca del lobo. Recuerdo el día perfectamente, el olor de la sopa rancia que salía de la cocina comunitaria, los gritos de los niños en la calle, y el sonido de mi estómago vacío rugiendo como una bestia. Mi madre no me había dado de comer en 2 días. No porque no quisiera, me digo ahora para intentar perdonarla, sino porque simplemente no tenía nada. Era el final de los años 40, en un rincón olvidado de Guatemala donde la miseria no era excepción, sino regla. Aquella mañana, un hombre vino a casa. No lo había visto nunca. Grande, con manos callosas y ojos pequeños que se clavaron en mí como cuchillas. No habló mucho con mi madre, solo le pasó una bolsa con comida y una botella de algo oscuro. Ella la tomó con manos temblorosas y luego me llamó. Magda, ponte los zapatos. Vas a ir con el Señor por unos días. Por unos días. Eso dijo, pero yo sabía, en lo profundo de mi corazón infantil, que no habría regreso. No lloré, no grité, tal vez por el hambre, tal vez por el miedo. Caminé junto al hombre, con pasos cortos y cabeza baja. Cada paso que daba era una cicatriz más en mi alma. La casa a la que me llevó estaba lejos, en el monte. Era de madera podrida y olía a humedad y tabaco. Allí comenzó mi verdadero infierno. A los 8 años, ya había aprendido a no llorar. Las lágrimas no alimentaban, no abrigaban y tampoco cambiaban la realidad. Esa fue una de las primeras lecciones que aprendí en la casa de Elías. Él vivía en un terreno amplio, alejado del pueblo. La casa era de madera antigua, con ventanas que crujían con el viento y un olor persistente a humedad y tabaco. Me dio una manta raída y me señaló una habitación que parecía más un depósito que un dormitorio. Aquí dormirás. No hagas ruido, fue lo primero que me dijo. La primera noche no dormí. Me senté en el rincón más alejado de la puerta, con la espalda contra la pared, abrazando mis rodillas. En mi mente, repasaba el rostro de mi madre una y otra vez. Su mirada vacía, su silencio, me dolía más que cualquier otra cosa. Al día siguiente, Elías me puso a trabajar. Barría el patio, lavaba los platos, cortaba leña, limpiaba los vidrios. No importaba si llovía o si mi cuerpo temblaba de frío, debía obedecer. Cada orden incumplida traía un castigo. No golpes, al menos no al principio, pero su manera de gritar, de acercarse demasiado, de aplastar mi voluntad con su mirada, era suficiente para paralizarme. Los días se hicieron semanas, las semanas, meses. A veces, llegaban hombres al rancho.
Yo debía desaparecer cuando eso ocurría. Me escondía en el gallinero o detrás del granero. Escuchaba risas, botellas, conversaciones borrosas, y a veces, gritos de mujeres. Un día, mientras colgaba ropa en un alambre oxidado, llegó una mujer. No era como las otras. Tenía los ojos firmes, la boca apretada. Se llamaba Julia y era enfermera del puesto sanitario del pueblo. ¿Tú vives aquí?, me preguntó, notando mis manos agrietadas. Asentí con la cabeza. ¿Tu padre? No. Trabajo aquí, respondí bajito. Julia me observó largo rato. Esa noche, cuando Elías volvió del pueblo, estaba más nervioso que de costumbre. Me dijo que no debía hablar con extraños, que si alguien me preguntaba algo, respondiera que era su sobrina. Empecé a comprender que lo que me pasaba no era normal, pero también supe que nadie vendría por mí. Julia no volvió, y si lo hizo, no la vi más. Un año después, Elías empezó a beber más. Perdía el control fácilmente. Un día, por romper sin querer un vaso, me arrastró del brazo y me encerró en el establo por 2 días. Sin comida, sin agua. La desesperación me hizo golpear la puerta hasta sangrar, pero nadie vino. Aprendí a hacerme invisible, a no provocar, a respirar bajito. La única compañía eran los animales. Les hablaba en susurros. Les contaba mis miedos, mis sueños. Uno de ellos era simple, que mi madre regresara por mí, que dijera que todo fue un error, que me abrazara y me llevara lejos. Ese día nunca llegó. Una mañana, mientras recogía agua del pozo, vi una figura acercarse por el sendero. Era un joven alto, con un sombrero raído y mirada curiosa. Se llamaba Damián. Era el nuevo ayudante de un vecino y venía a cambiar herramientas. Cuando me miró, noté que me veía de verdad, no como una sirvienta, no como un mueble, como una persona. ¿Tú vives aquí?, me preguntó, como Julia años atrás. Sí, respondí. ¿Estás bien? Esa pregunta me hizo temblar. No recuerdo cuánto tiempo estuve encerrada en esa habitación oscura antes de que me dejaran salir. Las noches eran las peores. Escuchaba los pasos de él en el pasillo de tierra, el crujido de la madera vieja, y mi corazón comenzaba a golpear mi pecho como un tambor desbocado. En esos momentos deseaba desaparecer, que la tierra me tragara, que todo fuera un sueño del que despertaría de un momento a otro, pero no desperté. Despertaba cada día en la misma pesadilla. A veces me daban un poco de pan viejo con leche agria, otras veces simplemente me ignoraban. Me acostumbré a vivir entre sombras, como un animalito asustado que aprende a no hacer ruido para no ser notado. Los años pasaron. Me convertí en una adolescente flaca, pálida, con ojos que ya no lloraban porque se habían secado de tanto sufrir. Vivía con Eladio, el hombre que mi madre había elegido como mi protector. Nunca volví a verla. Nunca supe si se había arrepentido de lo que había hecho, o si simplemente había decidido olvidar que tuvo una hija. Eladio tenía una esposa, una mujer mayor, callada, de rostro duro. Nunca me dirigió una palabra amable. Me miraba como se mira a una rata que se cuela en la cocina. Descubrí que me habían llevado allí para servir, para limpiar, para callar. Y cuando Eladio quería compañía, nadie decía nada. Ella miraba hacia otro lado.
A los 15 años ya sabía que el mundo no era justo. Ya sabía que había mujeres que se tragaban su dolor por miedo, por costumbre o por supervivencia. Yo también lo hacía. Cada mañana me levantaba, lavaba la ropa de todos, limpiaba la casa, cocinaba. Por las noches, rezaba sin fe, solo para sentir que no estaba completamente sola. Un día llegó un hombre joven a la casa. Venía del pueblo vecino. Se llamaba Jacinto. Tenía los ojos tristes y las manos callosas. Me miró diferente, como si viera a una persona, no a una sombra. Me habló, me preguntó mi nombre, me preguntó si era feliz. Me eché a llorar. Fue la primera vez que alguien me preguntaba algo sincero en años. Jacinto venía a trabajar en los campos con Eladio. Se quedaba en la casa por temporadas. Con el tiempo, nos hicimos amigos. Hablábamos a escondidas. Me traía flores silvestres que robaba del camino. Me contaba historias de su niñez, de su madre, de su sueño de tener una granja propia. Un día, me dijo que quería casarse conmigo. Me quedé helada. No sabía qué era el amor, pero sabía que él me trataba con una dulzura que no conocía. Le dije que no podía, que yo era de Eladio, que nunca me dejarían ir. Me abrazó. Me dijo que nadie era dueño de nadie, que podíamos huir. Huimos una madrugada. Caminamos 2 días enteros hasta llegar a un pueblo donde nadie nos conocía. Allí comenzamos de nuevo, con poco, con miedo, pero con una esperanza que me era desconocida. Jacinto me dio mi primer hogar. No fue fácil. Trabajábamos de sol a sol. Hubo días en los que solo comíamos arroz con sal, pero yo era libre, y eso valía más que cualquier festín. Los años pasaron. Tuvimos hijos. 3. Les contaba cuentos por las noches. Los cuidaba con una devoción que me había nacido del dolor. Juré que nunca vivirían lo que yo viví. Pero el pasado no desaparece. A veces me despertaba gritando. A veces temblaba cuando Jacinto me tocaba el hombro. Él entendía. Nunca me presionaba. Me esperó. Me amó con paciencia. Un día, recibí una carta. Era de mi madre. Estaba enferma. Decía que quería verme, que no podía morir sin pedirme perdón. Mi corazón se hizo trizas. No sabía si ir. No sabía si merecía mi perdón. Jacinto me dijo que hiciera lo que sintiera, que no cargara más con lo que no me correspondía. Fui. Cuando la vi, no supe si era la misma mujer. Estaba delgada, arrugada, con los ojos apagados. Me miró y rompió en llanto. Me dijo que había sido una cobarde, que había elegido sobrevivir a cualquier precio, que había llorado cada día desde que me entregó, que me amaba. No le dije que la perdonaba, pero tomé su mano, y la sostuve hasta que exhaló su último aliento. Volví a casa con una parte de mi historia cerrada. Años después, cuando mis nietos me preguntaban por mi infancia, les decía que fui una niña valiente, que luché, que sobreviví, y eso, también, era verdad. La vida con Anselmo era una rutina que dolía. Me levantaba cada mañana esperando que fuera la última. Tenía 13 años cuando comencé a sangrar como mujer, y Anselmo pareció verlo como una confirmación de que podía tomarme por completo. Ya no necesitaba esconderse, ni siquiera pretendía que yo fuera una criada o una hija adoptiva, como había dicho a los vecinos. Un día, mientras lavaba la ropa en el riachuelo, una mujer se me acercó. Era doña Ofelia,
la vecina de la casa de al lado, una señora mayor, de manos gruesas y ojos sabios. Me ofreció un amante y me dijo, «Ya no eres una niña, lo sabes, ¿verdad?». Yo no respondí, pero mis ojos se llenaron de lágrimas. Vi los moretones en tus brazos. No soy ciega, agregó con suavidad. Ofelia fue la primera persona que me miró con compasión, pero también tenía miedo. Todos lo tenían. Anselmo era amigo del comisario, era primo del alcalde, no era un cualquiera. Yo era solo la hija de nadie. Pasaron años. A los 15 ya me hacía cocinar para los obreros que venían a la finca. A veces alguno me decía algo al oído. Se reía, me tocaba sin permiso. Anselmo no se enojaba, solo decía, «Son hombres, háztela fuerte». Una noche, ya con 17 años, me encerró en el galpón durante una tormenta. Dijo que necesitaba quebrar mi carácter. Me dejó ahí por 2 días, sin comida, sin luz, rodeada de ratas. Fue ahí que empecé a hablar con Dios, no para pedir ayuda, sino para entender por qué me había abandonado. Cuando cumplí 18, conocí a Samuel, un peón nuevo, callado, con ojos que no me miraban como los demás. Trabajaba duro, dormía poco. Una tarde me ayudó a recoger leña y al ver mis manos sangrando, dijo simplemente, «Esto no es vida». Sentí que me temblaban las rodillas. Nos enamoramos en silencio. Nos encontrábamos a escondidas, compartiendo palabras, gestos, pedacitos de esperanza. Hasta que un día, Anselmo nos descubrió. Fue la primera vez que sentí miedo por alguien más que por mí misma. Le gritó, lo golpeó con un machete. Samuel se defendió y huyó. No supe más de él. Ese fue el día que decidí que tenía que escapar. Pero no fue fácil. Anselmo me vigilaba, me encerraba de noche. Me quitó los zapatos para que no pudiera correr. Me decía que si huía, me mataría y nadie notaría mi ausencia. Un domingo, mientras él dormía borracho, corrí descalza, por los campos, con los pies sangrando. Crucé un río, dormí en una cueva. Caminé 3 días hasta llegar a un pueblo donde nadie me conocía. Me presenté en la iglesia. El sacerdote me llevó con unas monjas. Ellas me dieron pan, abrigo y silencio. No preguntaron nada. Y yo no tenía fuerzas para contar. Pasaron meses antes de que pudiera dormir sin sobresaltos. A veces soñaba con Samuel, con su voz, con sus manos. A veces me despertaba empapada en sudor, creyendo que Anselmo vendría por mí, pero nadie vino. Fue ahí que supe que estaba sola, completamente sola, y empecé a construir, desde los escombros, una nueva vida. Los años en el convento fueron extraños. No había castigos ni gritos, pero también no había abrazos. Las monjas me daban comida, tareas, una cama limpia, pero nunca me preguntaron de dónde venía. Tal vez sabían que preguntar podía desatar algo que ninguna de nosotras quería escuchar. Aprendí a coser, a cocinar, a leer. Me volví una sombra útil. Alguien que siempre tenía las manos ocupadas para no dejar que la cabeza pensara demasiado. Una tarde de invierno, mientras limpiaba los vitrales de la capilla, una monja joven me dijo algo que me sacudió. Tú no eres de aquí, pero tampoco del infierno del que vienes. Tienes derecho a comenzar. Lloré en silencio esa noche. Por primera vez,
Creí que podía tener un futuro, uno diferente. A los 23 años, salí del convento con una recomendación para trabajar como empleada doméstica en la casa de una familia de clase alta en la ciudad. Me pagaban poco, pero tenía un cuarto propio, comida suficiente y nadie me tocaba sin permiso. Los años pasaron. Mi cabello comenzó a llenarse de hilos grises antes de los 30. Nunca me casé. Nunca más me enamoré. No podía. Algo dentro de mí seguía encerrado, como una niña que jamás pudo dejar el galpón donde Anselmo me castigó. Un día, mientras limpiaba la biblioteca de la casa donde trabajaba, encontré una carta sin abrir. No era para mí, pero el nombre en el sobre me hizo temblar: Samuel Torres. El remitente era una organización de derechos humanos. Decía que buscaban a personas que habían sido desplazadas, violentadas, perdidas en los márgenes del país durante la dictadura y los años oscuros. El corazón me golpeó fuerte. Samuel había sobrevivido. ¿Estaba vivo? Me había buscado. Pasé semanas debatiéndome entre responder o no, pero no tenía nada que perder. Escribí, conté lo que sabía, di mi nombre real, ese que casi había olvidado, Clara Jiménez. 2 meses después, recibí una respuesta. Samuel estaba vivo, vivía en otra provincia. Se había convertido en maestro rural. Había buscado a una Clara durante años, sin éxito. Lloré como no lloraba desde niña. Me temblaban las manos. No sabía si quería verlo, si él me vería como la mujer rota que había sobrevivido o como la niña que alguna vez lo amó entre las sombras. Nos encontramos en un banco de plaza, un día nublado. Ambos teníamos canas, cicatrices, arrugas y un silencio enorme entre los dos. Nunca dejé de pensar en vos, me dijo. Yo solo atiné a tomarle la mano. Era cálida, humana, real. Nos vimos por meses. Hablábamos poco, caminábamos mucho. A veces llorábamos sin motivo aparente. Una tarde, mientras tomábamos mate bajo un árbol, me dijo: tenés que contar tu historia, Clara, a alguien, a quien sea. Lo que viviste no debe quedar enterrado. Yo asentí, pero tardé años en hacerlo, y solo cuando me convertí en abuela, sí, abuela de una niña de ojos enormes y risa fuerte, supe que había llegado el momento, que era hora de romper el silencio, de volver al inicio, de decir en voz alta: mi madre me entregó a un desconocido por un pedazo de pan. Mi nieta, Valentina, tenía apenas 6 años cuando me preguntó: abuela, ¿por qué estás triste cuando mirás el cielo? No supe qué decirle, porque no era tristeza, no del todo, era algo más profundo, como una memoria que no se borra aunque el tiempo se esfuerce. Desde que ella nació, sentí una especie de urgencia, una necesidad de hablar, de no dejar que mi historia muriera conmigo, porque si algo aprendí es que el silencio también mata. Despacio, pero seguro, comencé a escribir en un cuaderno viejo, con letra temblorosa, entre dolores en los huesos y lágrimas que aparecían solas. Escribí todo, desde la tarde en que mi madre me entregó por pan, hasta el banco de la plaza donde volví a ver a Samuel. Había cosas que ni yo recordaba bien, pero las escribí igual, porque el alma guarda lo que la mente intenta esconder. Valentina creció con ese cuaderno cerca. No le prohibí leerlo,
pero tampoco se lo ofrecí. Lo dejó sobre mi mesita de noche, como si supiera que cada página era una cicatriz. Cuando cumplí 80 años, mis hijos me hicieron una fiesta. Vinieron primos, vecinos, antiguos patrones, incluso Valentina con su novio. Nadie, excepto ella, sabía la verdad. Esa noche, cuando todos se fueron, me miró a los ojos y me dijo, «Abuela, tu historia me dolió, pero también me hizo fuerte». Entonces entendí, no todo fue en vano. La niña rota que fui no desapareció, pero ahora tenía un propósito. Su dolor servía para proteger, para enseñar, para evitar que otras niñas pasaran por lo mismo. Años después, Valentina publicó mi historia en un blog, sin mi nombre real, por respeto, pero las palabras estaban ahí, crudas, verdaderas. Miles de mujeres comentaron. Algunas dijeron, yo también fui vendida. Otras, a mí me pasó igual, pero nunca lo conté. Y ahí estaba yo, leyendo todo desde un sillón, con los ojos húmedos y el corazón latiendo fuerte. Había valido la pena. No por justicia, porque esa nunca llegó. No por mi madre, que murió pobre y sola, ni por Anselmo, que fue enterrado con honores como buen vecino. Valió la pena por nosotras, las invisibles, las que sobrevivimos. Y ahora, que me quedan pocos días, quiero que me escuchen, ustedes que están del otro lado de la pantalla. Si estás viviendo algo parecido, no calles. Si ya lo viviste, no te culpes. Y si tenés una niña cerca, protégela como a tu vida. Yo no tuve quien me salvara, pero hoy, gracias a mi voz, quizás alguien sí. Y eso me da paz. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a dejar tu comentario con el nombre de tu ciudad y a compartir este video. No por mí, sino por todas las Claras que aún están en silencio.